Sophie no solo habla, encarna autoridad moral. Como madre que sufrió embarazos de riesgo, emergencia en 2001, monitoreo constante en 2007, sus palabras resuenan. Motherhood es reverencia, cautela, gracia bajo peso, dice, contrastando con video de Meghan. Relación con Meghan empezó cálida, consejos de humildad, pero se deterioró por desacuerdos en prensa, valores. Si carried, disrespect a la experiencia. Si no, algo peor, confía a AIDS. Charles la elige por integridad. Vivió realidad sin performance. Su discurso genera empatía global. Madres, nurses inundando redes con apoyo. Finalmente, una real que habla por nosotras. Sophie reposiciona como compás moral, mientras William y Catherine enfocan deberes. Esto ata hilos. De surrogacy a insulto a maternidad. Emotional hook fuerte. ¿Qué significa ser madre de verdad? Deja un comentario con tu experiencia maternal. Conectemos en esto. Al final, la corona actúa con precisión quirúrgica. 19 de diciembre. Memorándum depositado en Privy Council. Solo individuos con records verificados, regarded como herederos. No nombra, pero implica. Archie y Lilibet fuera. Sitio royal.uk actualizado. Nombres en familia extendida, sin títulos. Orden de precedencia revisado. Eventos navideños sin mención Sussex. No castigo, restauración de orden. Insider. Corona sobrevive escándalo, no confusión sobre sangre. Remueve ambigüedad. Brand no es blood. Performance no pedigree. Harry no invitado a Navidad 2025. Su silencio lo coloca fuera. Charles a Anne. Dejó la firma, ahora la familia. Windsor prepara Navidad diferente. George leyendo solo. Charlotte con Camila. Catherine y William en hospitales. Discurso de Charles. Corona endures por verdad, reverencia, coraje. Escándalo continúa en cortes. DL con más papeles. Y así, lo que empezó como whispers solidifica en crisis constitucional. Si DL dice verdad, ¿qué pasa con una monarquía que permitió ficción bajo privacidad moderna? La pregunta persiste, ¿inconveniente o devastadora realidad? Piensa más allá. ¿Cambia esto tu vista de la realeza? Si este video te abrió ojos, comparte y comenta revelado para más. Juntos desentrañamos verdades ocultas. Gracias por ver. Suscríbete para actualizaciones. Al final, la corona actúa con precisión quirúrgica. 19 de diciembre. Memorándum depositado en Privy Council. Solo individuos con records verificados regarded como herederos. No nombra, pero implica. Archie y Lilibet fuera. Sitio royal.uk actualizado. Nombres en familia extendida, sin títulos. Orden de precedencia revisado. Eventos navideños sin mención Sussex. No castigo, restauración de orden. Insider. Corona sobrevive escándalo. No confusión sobre sangre. Remueve ambigüedad. Brand no es blood. Performance no pedigree. Harry no invitado a Navidad 2025. Su silencio lo coloca fuera. Charles a Anne. Dejó la firma, ahora la familia. Windsor prepara Navidad diferente. George leyendo solo. Charlotte con Camilla. Catherine y William en hospitales. Discurso de Charles. Corona endures por verdad, reverencia, coraje. Escándalo continúa en cortes. DL con más papeles. Ahora, el fuego se extiende a las redes. En X, posts virales exigen acción. Pruebas de ADN ya, grita @MeghanZumol en un video que acumula miles de views. Usuarios como @DuchessSalty comparten artículos de Radar Online presionando al palacio para remover a Archie y Lilibet de la sucesión. Si nacieron de su rogada, no son royals, argumentan, con likes en cascada.
Samantha Markle aviva las llamas en YouTube, expuesto el secreto de Meghan. La reacción pública es feroz, madres compartiendo historias reales, contrastando con el twerking embarazada de Meghan. Hashtags como Surrogacy Scandal trendan con debates acalorados. Sientes la ira colectiva. Esto no es chisme, es demanda popular. Si estás en X, comenta viral si has visto estos posts. Unámonos en la conversación. Pero profundicemos en DL. No es solo una voz, es una víctima. Fuentes revelan que vivió en un condo ligado a una compañía fantasma bajo Archwell. Me implantaron material genético desconocido, alega, solo como vaso. Desarrolló preeclampsia, enfermó gravemente posparto. Prometieron cuidado vitalicio, fondos para siempre. En cambio, ghosting total de los clientes. Familia y amigos la presionan a demandar, preocupados por su salud mental. El bombazo. Los niños no comparten ADN de Harry. Imagina el shock. No solo surrogacy, sino dudas paternas. Esto escala el conflicto, de ocultamiento a traición potencial. Sientes el peso de su dolor. Si esto te indigna, deja justicia para DL en comentarios. Apoyemos su verdad. Expertos legales entran al ring. Profesores como Garnett insisten, sin nacimiento del cuerpo, ilegítimos para loss. Análisis en blogs como Tongue's Law no evidencia, pero sí surrogacy, títulos nulos en UK. Abogados internacionales advierten desafíos, ciudadanía, herencias en Commonwealth. Es dinástico, no gossip, dice uno en Economic Times. Contratos de DL en Suiza complican, privacidad versus escrutinio público. Pacing lento aquí, para digerir, imagina cortes exigiendo ADN, monarquía temblando. Credibilidad alta con quotes verificadas. Si eres fan de legal thrillers, comenta Experto Opina. ¿Qué piensas tú? El impacto en la marca Sussex es devastador. Proyectos como Lemonada Podcasts pausados. Inversores huyendo de Archwell. Meghan aparece defiant en yoga, con earrings mama, pero insiders dicen credibilidad colapsada. Harry, ausente de Invictus, parece roto. Filantropía sufre. Donantes cuestionan madres modernas si todo es fake. Sensory siente el vacío en Montecito, ecos de risas falsas. Esto no es caída, es implosión. ¿Sientes empatía o ira? Comparte marca rota si crees que merecen esto. Finalmente, ¿qué viene? Cortes en Londres podrían forzar testimonios, ADN público. Si inconsistencias, revocar todo, títulos, pasaportes. Monarquía prepara erosión, pero ¿sobrevive? Predicciones. DL gana, Sussex exiliados. El question ultimate. ¿Cambia la realeza para siempre? Y así, whispers se convierten en truenos. Si DL prueba todo, ¿qué futuro para Windsor? Piensa, ¿es justicia o tragedia? Si abrió tus ojos, comparte y comenta más revelaciones. Juntos desentrañados. Gracias. Suscríbete. Esta Navidad no es una celebración, es una despedida silenciosa. Mientras millones de personas ven luces, villancicos y tradiciones centenarias, dentro de la familia más observada del planeta se vive algo muy distinto. Un rey enfermo, una princesa que sobrevivió al cáncer, 2 hermanos que no se hablan y un hijo que podría no volver jamás. Y lo más inquietante no es lo que se ha dicho en público, es todo lo que se está ocultando. Porque según fuentes internas del palacio, el rey Carlos está tratando esta Navidad como si fuera la última de su vida. No la última como monarca, la última como padre. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas por qué esta Navidad es diferente, también entenderás por qué la monarquía británica está más cerca del colapso de lo que jamás admitirán. Y mientras miras esto, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Sandringham siempre fue sinónimo de estabilidad. Desde 1988, cada Navidad de la familia real británica ocurre ahí. Un ritual casi sagrado.
Las mismas paredes, los mismos pasillos, las mismas fotos cuidadosamente calculadas para transmitir unidad, continuidad y control. Pero este año, Sandringham se siente distinto. No porque el lugar haya cambiado, sino porque las personas dentro ya no son las mismas. Un rey de 77 años que nunca pensó que su reinado sería tan corto. Una familia marcada por enfermedades, ausencias y decisiones irreversibles. Y una sensación que nadie se atreve a decir en voz alta: el tiempo se está acabando. Fuentes cercanas al rey han revelado que Carlos quiere que esta Navidad sea especial. No por tradición, no por protocolo, sino por si es la última. Y aquí hay algo que debes entender. Carlos no es solo un rey. Es un hombre que pasó más de 70 años esperando su turno. Un hombre que vio morir a su madre después de reinar 7 décadas. Un hombre que sabe perfectamente lo frágil que es la corona y el cuerpo humano. Pero lo más doloroso no es su enfermedad. Es saber que, incluso si este fuera su último momento, no puede reunir a toda su familia. Y eso nos lleva a la primera gran grieta. Porque mientras Carlos mira a Sandringham pensando en legado, su hijo menor está a más de 8.000 kilómetros de distancia. Y no parece que vaya a volver. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesita saber. Algo que cambió todo. Y ocurrió frente a millones de personas, en un mensaje que parecía esperanzador. El 12 de diciembre de 2025, el rey Carlos apareció en televisión nacional. Rostro sereno, voz controlada, palabras cuidadosamente elegidas. Anunció que gracias a un diagnóstico temprano y a seguir estrictamente las indicaciones médicas, su tratamiento contra el cáncer podría reducirse significativamente el próximo año. Para el público fue una buena noticia. Para los titulares, un mensaje de alivio. Para muchos británicos, una señal de esperanza. Pero dentro del palacio, el mensaje se leyó de otra manera. Porque cuando un rey dice «podría reducirse», no está prometiendo nada. Está preparando a todos para cualquier escenario. Buckingham Palace nunca reveló qué tipo de cáncer padece Carlos. Solo aclararon una cosa: no es cáncer de próstata. Todo lo demás quedó en silencio. Y ese silencio es importante, porque la realeza británica jamás habla de salud sin una razón estratégica. Nunca. Cada palabra se pesa, cada pausa se ensaya. Y esta vez, Carlos rompió una regla histórica: hablar públicamente de su diagnóstico. No lo hizo por compasión, no lo hizo por imagen, lo hizo porque sabía que no tenía mucho margen. Según el comunicado oficial, quería evitar especulaciones, pero según fuentes internas, quería algo más simple: controlar la narrativa antes de que el tiempo lo hiciera por él. El impacto fue inmediato. Cancer Research UK reportó un aumento del 33% en visitas a su web tras el anuncio. Miles de personas buscaron chequeos médicos que llevaban años evitando. Sin proponérselo, Carlos se convirtió en el rostro de una campaña de concientización. Pero mientras el país respiraba un poco más tranquilo, otra bomba estaba a punto de explotar. Y esta vez no venía de Buckingham, venía de Kensington. A principios de 2024, Kate Middleton desapareció. Sin avisos, sin fotos, sin apariciones públicas. Solo un comunicado breve anunciando que había sido sometida a una cirugía abdominal y que estaría fuera de la vida pública por un tiempo. Nada más. Y ese fue el problema. Porque en la era de redes sociales, el silencio no calma, alimenta el caos. Las teorías comenzaron a multiplicarse: divorcio, crisis interna, cirugía fallida, incluso teorías absurdas que no merecen repetirse. El palacio intentó apagar el fuego con una foto por el Día de la Madre, y fue el peor error posible. Expertos detectaron manipulaciones digitales evidentes.
Las principales agencias de noticias retiraron la imagen. La credibilidad del palacio quedó en duda. Y entonces, el 22 de marzo de 2024, ocurrió algo que nadie esperaba. Kate apareció en video, sentada en un banco, rodeada de naturaleza. Con voz serena, pero mirada cansada, reveló que tenía cáncer, que durante la cirugía, inicialmente considerada no cancerosa, los médicos encontraron células malignas, que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, que necesitaba tiempo, espacio, privacidad. El mundo se detuvo. Una mujer de 42 años, madre de 3 hijos pequeños, esposa del futuro rey, enfrentando una batalla que no distingue títulos. Ha sido un tiempo increíblemente difícil para nuestra familia, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, la monarquía dejó de parecer distante, se volvió humana. Pero detrás de esa imagen de fortaleza, Guillermo estaba viviendo el peor año de su vida. Y lo que eso provocó, nadie estaba preparado para afrontarlo. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con una sola palabra: presente. Quiero saber cuántos siguen conmigo antes de entrar en la parte más oscura de esta historia. Para el príncipe Guillermo, 2024 no solo fue difícil, fue devastador. En cuestión de semanas, el heredero al trono quedó atrapado entre 3 realidades imposibles de sostener al mismo tiempo: un padre enfermo, una esposa luchando contra el cáncer y una institución que exige fortaleza absoluta, incluso cuando todo se derrumba. Guillermo no tuvo tiempo para procesar nada. No hubo pausa, no hubo espacio para el duelo interno. Cada aparición pública era analizada al milímetro, cada gesto, cada mirada, cada silencio. ¿Se veía cansado? ¿Estaba distante? ¿Había algo que no nos estaban diciendo? Pero lo que no se veía en cámaras era lo más importante. Guillermo tenía que ser padre antes que príncipe. Explicar a 3 niños pequeños por qué mamá estaba agotada, por qué había visitas constantes al hospital, por qué la vida ya no era igual. En una entrevista meses después, lo admitió sin rodeos: ha sido el año más duro de mi vida. No hay manual para eso, no hay entrenamiento real que te prepare. Y ese año hizo algo más, algo silencioso pero decisivo: transformó a Guillermo. Dejó de ser el heredero paciente, el hombre que esperaba su momento. Empezó a pensar como rey antes de tiempo. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser cómodas, porque mientras protegía a su familia, otro problema seguía creciendo en la sombra, un problema que llevaba un nombre prohibido dentro del palacio: Andrew. Y esta vez no había forma de seguir mirando hacia otro lado. Durante años, el nombre del príncipe Andrew era una carga incómoda. Todos lo sabían, nadie quería tocarlo. La entrevista con la BBC en 2019 fue un desastre absoluto. Intentó explicar su relación con Jeffrey Epstein y logró exactamente lo contrario. Pero mientras la reina Isabel vivía, Andrés seguía protegido. No del todo limpio, pero tampoco completamente castigado. Conservó títulos, conservó residencia, conservó privilegios. Cuando Carlos subió al trono en 2022, muchos esperaban una decisión inmediata. No ocurrió. Carlos dudó, postergó, esperó. Quizás por lealtad familiar, quizás por miedo a empezar su reinado con una guerra interna. Pero en octubre de 2025, todo cambió. Documentos judiciales filtrados en Estados Unidos revelaron correos electrónicos de 2011, correos que contradecían directamente lo que Andrés había declarado públicamente. La presión se volvió insoportable. El Parlamento exigía acción, la prensa no soltaba el tema, y Guillermo estaba furioso. Según múltiples fuentes, el heredero dejó algo claro: no heredaría un trono manchado por ese escándalo. Y entonces ocurrió lo impensable. El 30 de octubre de 2025, Buckingham Palace emitió un comunicado histórico.
El rey iniciaba el proceso para retirar todos los títulos, honores y estilos del príncipe Andrew. No más Alteza Real, no más duque, no más privilegios. Desde ese día sería conocido simplemente como Andrew Mountbatten Windsor, nada más. Pero el golpe no terminó ahí. También se le ordenó abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones donde había vivido desde hace más de 2 décadas. Un símbolo de estatus, convertido en un recordatorio de caída. Fue una decisión brutal, sin precedentes modernos y profundamente personal. Carlos no castigaba solo a un miembro de la realeza, castigaba a su propio hermano. Déjame preguntarte algo y respóndelo con honestidad en los comentarios. ¿Tú podrías hacer eso si estuvieras en su lugar? Escribe sí o no y dime por qué. Porque aunque muchos aplaudieron la decisión, dentro del palacio el ambiente era otro, tenso, doloroso, irreversible. Y mientras Carlos y Guillermo parecían finalmente alineados, una nueva fractura comenzaba a abrirse entre ellos. Por primera vez en años, Carlos y Guillermo estaban del mismo lado. Ambos entendían que el caso Andrés era una amenaza existencial para la monarquía, pero esa alianza tenía fecha de caducidad, porque mientras Carlos piensa en preservar, Guillermo piensa en transformar, y esa diferencia lo cambia todo. Guillermo no quiere una monarquía pesada, lenta y desconectada. Quiere algo más simple, más humano, más relevante. Según reportes de The Times, el príncipe de Gales ya planea una coronación radicalmente distinta cuando llegue su momento. Nada de rituales excesivos, nada de símbolos que parezcan sacados de otra época. Incluso ha descrito la corona imperial del Estado, esa joya de más de 1 kilo cubierta de diamantes, como algo ridículo, un objeto de otro siglo en un mundo que ya no cree en cuentos. Pero hay algo aún más delicado. Guillermo estaría considerando reducir o eliminar juramentos religiosos tradicionales, un cambio que rompería casi 500 años de vínculo formal entre la corona y la Iglesia de Inglaterra. Para Carlos, esto es casi una herejía. Según la experta real Ingrid Seward, el rey odia los cambios, no los tolera fácilmente, los acepta solo cuando no tiene alternativa. Carlos entiende la necesidad de adaptación, pero no quiere ser recordado como el rey que desarmó la tradición. Guillermo, en cambio, no quiere ser recordado como el rey que llegó demasiado tarde. Y mientras esta tensión crece en silencio, hay alguien que observa todo desde lejos. Alguien que ya rompió con la familia. Alguien que vive a miles de kilómetros, pero cuya ausencia pesa más que cualquier presencia. El príncipe Harry. Y lo que ocurrió en California, nadie lo esperaba. Si sigues aquí, escribe en los comentarios una palabra que describa a esta familia. Rota, humana o irrecuperable. A más de 8.000 kilómetros de Londres, en las colinas soleadas de Montecito, California, vive el hijo que ya no encaja en la foto familiar, el príncipe Harry. O como muchos en el Reino Unido ya lo llaman, simplemente Harry. Desde que abandonó sus deberes reales en 2020, su vida dio un giro radical. Nada de palacios, nada de protocolos, nada de Navidad en Sandringham. En su lugar, una mansión de $14 millones, contratos multimillonarios con Netflix y Spotify, una fundación benéfica y una nueva identidad lejos de la corona. Pero ese nuevo mundo tiene un precio. Sus hijos, Archie y Lilibet, apenas conocen a su abuelo. No por fotos oficiales, no por recuerdos reales, solo por imágenes y relatos. Carlos no los ha visto en persona desde junio de 2022. Más de 3 años sin abrazar a sus propios nietos. Para un hombre que enfrenta su propia mortalidad, esa ausencia pesa más que cualquier título perdido. Harry lo sabe, pero también carga con su propia herida. En mayo de 2025,
declaró abiertamente que no veía un camino realista para volver al Reino Unido con su familia, citando preocupaciones de seguridad, citando desconfianza, citando heridas que aún no cierran. Parecía el final definitivo, hasta que, en septiembre de 2025, algo cambió. Harry regresó solo al Reino Unido para compromisos relacionados con los Juegos Invictos, sin Meghan, sin cámaras anunciadas, sin discursos públicos, y en silencio se reunió con su padre. No hubo comunicado oficial, no hubo fotos, no hubo declaraciones, solo filtraciones. Según fuentes cercanas, el encuentro fue breve, emotivo, incómodo. No se habló de títulos, no se habló de entrevistas, no se habló del pasado reciente. Se habló del tiempo. Carlos ya no habló como rey, habló como padre. Un hombre que sabe que no puede arreglar todo, pero que necesita cerrar algo antes de que sea demasiado tarde. Harry escuchó. No prometió nada, no pidió perdón públicamente, no anunció reconciliación, pero tampoco cerró la puerta. Y eso, en esta familia, ya es enorme. Sin embargo, hay una ausencia imposible de ignorar. Guillermo. Según múltiples reportes, el heredero no estuvo presente. La relación entre los hermanos sigue gelada. Demasiado daño, demasiadas palabras dichas, demasiadas líneas cruzadas. Y así llegamos a esta Navidad. Una casa llena, pero incompleta. Sandringham vuelve a llenarse de luces, pero no hay ilusión. Hay silencios largos, miradas que evitan encontrarse, conversaciones que no se tienen. Carlos observa a su familia con una mezcla difícil de describir. Orgullo, arrepentimiento, miedo. Sabe que este momento no se repetirá igual. Sabe que el futuro es incierto, que la corona puede sobrevivir, pero la familia quizá no. Kate, más fuerte que meses atrás, intenta recuperar una normalidad que ya no existe. Guillermo carga con un peso que no pidió. Harry está ausente, aunque más presente que antes. Y en medio de todo, un rey que entiende algo que pocos aceptan. Las instituciones no colapsan de golpe, se erosionan lentamente, desde dentro. Esta Navidad no es una celebración, es una pausa, un respiro antes del cambio. La monarquía británica ha sobrevivido guerras, escándalos y siglos de transformación, pero nunca había enfrentado esto al mismo tiempo. Un rey enfermo, un heredero que quiere romper tradiciones, un hijo que se fue y una familia emocionalmente fracturada. Tal vez la corona sobreviva, tal vez se adapte, tal vez se transforme, pero una cosa está segura: después de esta Navidad, nada volverá a ser igual. Y ahora quiero saber tu opinión. Dímelo en los comentarios. ¿Crees que estamos viendo el principio del fin o solo el doloroso nacimiento de una nueva monarquía? Y si llegaste hasta aquí, escribe una sola palabra: Navidad. Eso me dice que viste todo el video.